Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde estén viendo. Este es el primer episodio del programa Léete Esta y estamos presentes aquí el profesor Ian Martín Bullón Cano y mi persona, que soy Ricardo Ágreda. El programa surge con la necesidad de llevar a las personas que nos están observando una voluntad, una necesidad de leer algún autor. En este primer caso, este primer programa, estamos dedicados a un autor que nos gusta a los dos, y es César Abraham Vallejo Mendoza. Y vamos a leer, mucho se ha hablado de su poesía, pero vamos a leer ahora sus cuentos, que nos parece que tiene bastante, es una mina de ideas Vallejo en sus cuentos. Así es, claro, se conoce más como el Bate, ¿no? El Bate, César Vallejo, pero como dice Mauricio, ahora nosotros vamos a tratar de difundir un poco sobre su narrativa, es decir, porque Vallejo no solo ha escrito poemas, también ha escrito cuentos, ha escrito obras teatrales, Sí, también. Ensayos también ensayos, que son muy buenos. Y todos son muy buenos, son espectaculares, es muy rico. Pero antes de empezar, Vallejo, César Abraham Vallejo Mendoza, nació en Huamachuco, en La Libertad, y no se sabía cuándo había nacido. Muchos decían que nació, ¿no?, en 1898, otros en 1891, otros en 1892, pero ¿cómo se determinó la fecha de nacimiento de Vallejo? Gracias a algo que encontré, Ricardo, acá en el libro Aula Vallejo, que se hizo en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ahí dice, por ejemplo, miren, que él nació el 16 de marzo de 1921. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? ¿Por qué? Porque en el diario La Reforma de Trujillo, en la página de sociales salió un aviso, que se los cito. Cumpleaños en el presente día el señor César Vallejo. Con tal motivo, sus numerosos amigos le obsequiarán con un banquete. Es que ese día le dieron libertad a Vallejo. Tú sabes que Vallejo estuvo preso. Sí. Le dieron libertad y sus amigos, para recibirlo, le hicieron este banquete en honor a su cumpleaños. Y es por eso que se determina que él nació el 16 de marzo de 1921. Tenía la misma fecha. ¿Y quién mandó esto? Bueno, quien dirigía este diario era Antenor Orrego, que era un amigo íntimo de Vallejo. Sí, porque había una... no sabían exactamente su fecha de nacimiento, ¿no? No. Y ni siquiera de días, de años. Creo que era de Claro, 3, 4 años de diferencia, ¿no? Sí, el detalle es que él tenía la misma edad que Antenor Orrego. Eso sí se sabía, tenían la misma edad, entonces si habían nacido en el mismo año. Claro. Lo único que faltaba determinarse era el día. Era el día. Y en base a este anuncio determinaron que él nació, pues, como está fechado, 16 de marzo de 1921. Claro, y eso es algo muy interesante. Vallejo ha tenido una vida bastante azarosa, bastante prolífica, ¿no? Viaja a Francia, viaja a Rusia, ¿no? Va a escribir bastantes ensayos. A mí me encantan los ensayos de Vallejo, me parecen mucho mejor que muchos de sus poemas, pero también soy amante de sus poemas, así que no me puedo quejar. El día de hoy tenemos una edición muy bonita que recopila los cuentos de Vallejo. Hay pocas ediciones que recopilan cuentos. A veces se recopilan más lo que son poesías, y este es de la editorial Revuelta, que ha salido el año pasado, ya estamos en 2025, ¿no? En 2023, ¿no? Es una edición muy bonita, gráfica, ilustrada, ¿no? Y bueno, tenemos algunos de los cuentos, son muy pocos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al principio Paco Yunque, que creo que es el más conocido y el que se hace más en plan lector, ¿no? Esta historia de un maestro que tiene varios niños, ¿no? Y entre ellos Paco Yunque, un niño que viene del pueblo, de la lejanía, porque su mamá lo trae, porque él trabaja para unas personas muy ricas, que son dueños de ferrocarriles, me parece, ¿no? Y Paco Yunque era muy tímido, ¿no? Pero ahí vemos totalmente... En resumen, se trata de que en la escuela había un niñito que se llamaba Humberto Grieve, que trataba mal a todos, incluso hasta el profesor, a nadie respetaba, pero como era hijo del dueño, del ricachón del pueblo, nadie le podía decir nada, ¿no? Entonces golpeaba a los niños, le roba la tarea a Paco Yunque al final,
Paco Yunque se queda llorando, ¿no? Incluso le pega también a Paco Yunque, lo trata como un criado más, aunque él ni siquiera era criado de él, solamente era hijo de la empleada, ¿no? De su mamá empleada, ¿no? Se queda llorando. Creo que es uno de los cuentos más tristes también que lo ponen en plan lector, ¿no? Y acá hay la injusticia, porque, digamos, alguien que tiene plata, Paco Fariña dice en un momento, ¿no? No le hacen nada a Humberto Grieve porque tiene plata, ¿no? Su papá tiene plata, ¿no? Entonces, creo que ahí pone Vallejo la idea de la desigualdad, ¿no? Creo que es uno de los temas más tocados. Es que ustedes deben saber que Vallejo es comunista, bueno, se vuelve comunista públicamente, él acepta ser comunista, socialista, a tal punto que se integra al Partido Comunista Español. Entonces, él escribe este tipo de cuentos justamente para dar a conocer la injusticia que hay en el mundo producto de este modelo capitalista y por qué no dar a conocer las bondades del marxismo. Este cuento lo escribió, debe saber, a pedido de la editorial Zenit, pero no lo publicó. ¿Por qué? Porque es muy triste, como dices tú, Paco Yunque es muy triste, pues, ¿y cuál es la temática de los cuentos infantiles? Porque este era un cuento infantil para niños, era un cuento dirigido para niños, y la temática era que el final debería ser feliz, ¿no? Como por ejemplo La Cenicienta, ¿no? Blancanieves, que bueno, si bien el protagonista sufre mucho, pero al final tiene un final feliz, es decir, se casa con el príncipe, se casa con el rey, ¿no? Cosa que no ocurre en Paco Yunque, ¿no? Y en muchos de sus cuentos, ¿no? Creo que no hay un final así. Creo que en ningún cuento hay un final feliz, ¿no? Siempre es un poco. Especialmente en Paco Yunque, porque como te digo, con este cuento él quiere dar a conocer todas las injusticias que hay en el mundo y cómo se pueden solucionar a través del marxismo. Claro. Como dices tú, se ve la injusticia de Grieve sobre Paco Yunque, que por el hecho de que es hijo de sus sirvientes, él abusa de él, es un niño muy soberbio, muy abusivo, muy malcriado, pero lo que más da cólera es que era abusivo. Sí, pero hay una desigualdad muy notable, porque Humberto Grieve dice en alguna parte que él tiene peces en su sala, ¿no? Y todo el mundo se comienza a reír, ¿no? Porque es mentira. Incluso alguien con raciocinio dice, no pueden vivir los peces afuera, ¿no? Los niños saben. Y el profesor mismo, sabiendo, incluso el profesor dice que no tiene favoritos, ¿no? Que todos son iguales, le dice, no, Humberto Grieve se ha equivocado, ¿no? De repente, él sabe lo que dice, ¿no? Pero también tiene miedo, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino que también la injusticia que hay en las autoridades. Por ejemplo, el profesor que dices tú que dice, no es un alumno, y al final el mismo director felicita a Humberto Grieve por la tarea que le roba a Paco Yunque. Claro, que él dijo es mía, pero en realidad era la tarea de Paco Yunque, pero él, abusivo, se la roba, rompe la hoja y entrega como si fuera suya. Viene el director y eligen que es la mejor tarea, viene el director, esta es la mejor tarea y públicamente felicitan a Humberto Grieve, que es un abusivo y le ha robado la tarea a Paco Yunque. Y Paco Yunque solo atina a llorar, ¿no? Y también, si vemos, y eso yo pensé que solamente estaba en la edición gráfica y en realidad está en todas las ediciones, el dibujo, ¿no? El dibujo que hace Humberto Grieve. Claro. Porque eso también está dentro del cuento. Ya le vamos a enseñar, la imagen va a aparecer de una persona de palitos, creo que pegando o jalando la oreja, ¿no? A otro más chiquito y a otro más chiquito y a otro más chiquito. Pero se da cuenta, profesor Ian, el primer niño o el primer hombre está enojado y está serio. Y mientras más baja, se van haciendo más tristes. ¿Sí? Hasta que al final no jala a nadie, ¿no? Y esto es interesante en un cuento, porque pocos son los cuentos que añaden un dibujo, ¿no? Entonces, ese es el dibujo de Humberto Grieve, ¿no? No, pero que lo hizo Vallejo. Claro. Y es muy interesante, ¿no? Acá también tengo una narrativa completa de Vallejo, también de la misma editorial. Sí, del 2021. Revuelta, este más bien es del 2021, acá también, no sé si observan, ahí está, lo que está diciendo Ricardo. Ahí está Humberto Grieve, pues con su cara de abusivo, yo diría que es una cara de abusivo, y los demás niños, si te das cuenta, como dices tú, unos disconformes, y al final creo que es Paco Yunque que es triste. Claro. Sí.
Bueno, es un cuento, una narrativa que siempre se toca, ¿no? Que ya es muy conocida en los colegios, ¿no? Paco Yunque. Sí, pero como te vuelvo a repetir, no lo publicaron. Mm, ¿Por qué? Porque el final era muy triste y las editoriales querían un cuento con finales claro. alegres. Mm. Otro de los cuentos que le ha llamado la atención, ¿cuál es? El Fábula Salvaje. Fábula Salvaje. Un cuentazo. Es un cuentazo, es un cuento largo. Mm, Pero este cuento es espectacular, más que todo desde el punto de vista psicológico, cómo ahí César Vallejo trata el desdoblamiento de la personalidad de un ser humano. mm, Pero es bonito porque fabla salvaje, fabla, creo que dicen que es fábula salvaje, ¿no? mm. Fábula salvaje trata de conectar las creencias tradicionales de las personas, y cómo lo que ocurría en la naturaleza podía afectar a su destino. Como Claro. por ejemplo, el personaje es Walter Espinar y tenía a su esposa, Adelaida. ¿Cómo comienza toda esta historia? Cuando se cae el espejo de sus manos y se rompe. Claro. Y eso en las tradiciones aquí en Perú es Mala sinónimo suerte. de mala suerte, mal agüero. Y se le cae el espejo porque ve a alguien atrás, justamente. Claro. Entonces él comienza a tener miedo de eso, ¿no? Sí, posteriormente también entre las partículas, tú sabes que el espejo se rompe en pedacitos y cuando va a levantar el espejo roto, en uno de los pedacitos, él mira una sombra que pasa por detrás. Es decir, creo que Balta, según muchos críticos, tenía esquizofrenia. Claro. ¿Y cómo desata toda esa esquizofrenia? Cuando se rompe el espejo o posteriormente cuando escucha cantar la gallina en el día, ¿no? Cuando una gallina, tú sabes que la gallina no canta, Claro. no canta es el gallo. Porque está buscando siempre Claro, ese hombre detrás. También el canto de la gallina es de mala suerte. Entonces, algo va a pasar. Y su esposa asocia el canto de la gallina con la muerte. ¿Por qué? Porque dice que un familiar directo de ella falleció después de que una gallina cantó. Y así Fábula Salvaje, como las tradiciones entran a una pareja que recién se había casado, que supuestamente se querían mucho, eran felices. Iban a tener un hijo también. Sí, posteriormente su esposa se embaraza, pero la desgracia toca la puerta y justamente coincide con esas señales. Se cae el espejo, canta la gallina, esas señales de mal agüero, de mala suerte y algo que dicen acá también los críticos que es interesante, que en esta historia se pierden dos cosas, Uno, el amor de pareja se pierde, porque Balta ya no quiere a su esposa. Duda de ella, sí. Duda de ella, es más, le cela. Pero es porque también iba al pueblo y sí. escucha, ¿no? Que había otro hombre que le había engañado a su mujer. Creo que su esquizofrenia, ¿no? Toda su cosa le lleva celos. Claro, ¿no? y piensa que su hijo no es de él. Hasta puede pensar eso, ¿no? Claro, No lo dice nunca en el cuento, ¿ah? No, sí. ¿Ah, sí? Sí, dice. Su hijo de repente no es de él, hasta el punto que en el cuento dice, ¿por qué me has hecho esto a mí? Ah, ya. Y otra cosa que se perdió en esta familia de recién casados, uno es el amor de pareja y otro que es muy importante es la comunicación. Miren, Vallejo. Claro. Qué impresionante es Vallejo, cómo, miren, el amor de pareja se pierde. Pero no solo eso, sino también se pierde la comunicación porque Walter Espinar se ensimisma y no quiere hablar con nadie, se encierra, se va al pueblo solo. Y también en ese tiempo que la mujer tampoco podía hablar así tan libremente con su esposo, ¿no? Porque Adelaida cuenta, ¿no? De que tampoco podía, ¿no? No le cuenta a su esposa lo que le estaba sucediendo. Entonces, miren qué interesante Vallejo cómo toma estos dos elementos, el amor de pareja y la comunicación, que actualmente son los causales de los rompimientos de las rupturas familiares. La deja llorando a la pobre Adelaida, ¿no? Sí, viene su hermano también. Viene su hermanito. Sí, viene su hermanita, no sabe qué pasa, pero viene su hermanita, ¿no? La lleva al pueblo otra vez, la deja Adelaida y Balta se va, ¿no? Y creo que es también uno de los mejores cuentos de su final.
Sí, que su también es final triste. por eso pues, este cuento es una desgracia, ¿no? Porque al final Walter Espinar termina suicidándose, se tira a un precipicio. Claro, porque él siente de que alguien lo empuja, ¿no? Pero Sí, no había nadie, entonces no había prácticamente él se tira solo, ¿no? Sí, Y su sí, hijo sí. nace, justo ese mismo día su hijo nace, en marzo, Sí. también, ¿no? Y es interesante porque él nace en marzo. Sí, nace Y, en y al marzo. final dice, ¿no? A ver, vamos a ver el de Fala Salvaje, al final dice, y nace en marzo, dice su hijo, dice, ¿no? Sí. Era el mes de marzo y empezó a llover, ¿no? Y justo nace. Y ese Y mes, es interesante ¿quién nace porque ese él mes? nace, ¿no? Vallejo. César Vallejo. Y tiene un nace en poema marzo. que justo dice, ¿no? Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, ¿no? Y vemos cómo se entra, ¿no? Otro de los cuentos que también va, por ejemplo, un poco a la naturaleza, es El niño del carrizo, ¿no? Es un cuento rápido, ¿no? De uno o dos niños que van un día que tienen que recopilar carrizo con un par de personas mayores, creo que tienen que recopilar. Uno de ellos vivía con perros, creo que tenía 3 perros, 4 perros, ¿no? Claro. El niño del carrizo, bueno, el personaje es este niño del carrizo, ¿por qué? Miguel, porque tienen que ir a recoger para hacer el anda de la Virgen. Y esa anda de la Virgen se hace con un carrizo que es especial. Claro, que solamente había en unas Solamente zonas. había en esa determinada Sí. zona, el niño del carrizo. El niño del carrizo. Sí, página 39, vamos Sí. a ver algo acá. Y bueno, mientras que van recopilando el carrizo, el otro protagonista, que no se sabe su nombre, pero también es un niño y que lo acompaña, se da cuenta de que Miguel se va poco a poco convirtiendo como en un perro, ¿no? Claro, es que acá también este es el contacto también con la naturaleza, al igual que Fábula Salvaje. Siempre Vallejo en sus cuentos he visto tiene harto contacto, los personajes tienen mucho contacto con la naturaleza. Con la parte de la sierra, Sí, ¿no? y por ejemplo, acá por ejemplo habla de un niño con sus 5 perros, ¿no? Todavía les pone nombre, uno se llama Bisonte. Y tenía sus características. Cocuyo, claro, que tenía gran intuición nocturna, dice, Aguano, Sí, por claro. su dulzura y pelaje de color Y Rana caoba, también, y ¿no? Rana, el más pequeño de todos. Miguel los conducía en medio de un vocerío riente y ensordecedor, dice. El detalle es que al final este niño Miguel para asumiendo todos los comportamientos y actitudes de los perros, Claro. es decir, se conecta con la naturaleza, ¿no? Sí, porque al final el protagonista lo mira, ¿no? Y dice, ¿por qué está en 4 patas tomando agua como si estuviera tomando como un hocico, ¿no? Sí. Y ya, pues. Por eso dice, Miguel modelaba, dice, la línea victoriosa de los arcos. Miguel hacía así el signo de todo lo que sale de la tierra por las plantas para tornar a ella por las manos. Es decir, que todo lo que sale de la naturaleza al final siempre va a la naturaleza. Claro. O sea, el ser humano tiene una fuerte conexión con lo natural. No solamente como ser, sino también en sus actitudes, sus comportamientos, en las actividades que realiza, sus tradiciones, todo tiene que ver con la naturaleza. Y luego tenemos los Kainas, que creo que es uno de los cuentos más logrados, ¿no? Es un cuento más pequeño que Fala Salvaje, pero me parece que es un cuento que incluso podría dar a una novela, ¿no? Esos Kainas, yo la verdad podría... Es que con los Kainas, con Fábula Salvaje, con los Kainas fácil podrías hacer unas películas. Películas y taquilleras. Yo he visto varias películas ahora que tienen la misma temática de Vallejo, pero Vallejo, pues tú sabes, escrito en 1931, 1930, 1928. Y esas temáticas yo las he visto ahora en películas actuales, ¿no? Claro. Hay bastantes obras, ¿no? Los Kainas es una historia muy bonita porque el protagonista cuenta de un Luis Urquizo, ¿no? Un Luis Urquizo que se había vuelto loco. Y toda la gente creía loco, ¿no? Pero después de un tiempo se dan cuenta que en su casa también se habían vuelto locos. El protagonista se va de la ciudad, 23 años, y cuando él regresa, todo el pueblo está loco. Todo el pueblo se creía mono. Y al final el protagonista llega a salir de alguna forma del pueblo, pero en la nueva ciudad donde está, él era el loco ahora, ¿no? Y él es el que cuenta. Porque todos se creían monos. Y es algo parecido, por ejemplo, a lo que hace Saramago en Ensayo sobre la ceguera, ¿no? De que todo un pueblo se vuelve ciego de la nada, ¿no? Claro. Y ahí todo era ya normal, o sea, todos eran ciegos normales y en ese pueblo todos eran locos y ya eran normales.
y el que era anormal más bien era el nuevo, el que venía de afuera, como el que tenía visión, ¿no? Sí. Era el que estaba mal ahí. Sí, eso pasa en Soy Leyenda también, en la novela de Robert Mattison. Todos los que eran como vampiros eran ya los normales. Y el doctor era el anormal. Claro, es que entre comillas los anormales no quieren salir de su mundo, se institucionalizan y cuando ven un forastero piensan que el que está mal es el Claro, que porque viene. le dicen, ¿no? Este está loco, le dicen cuando llega después de 23 años y todos sus papás, su familia, todo el pueblo, ¿no? Este está loco, le dicen, ¿no? Te leo, Se cree humano. Te leo. Sí, sí. Dice, Padre mío, recuerda que soy tu hijo, tú no estás enfermo, tú no puedes estar enfermo, deja ese gruñido de las selvas, tú no eres un mono, tú eres un hombre, oh Padre mío, todos nosotros somos hombres. E hice lumbre de nuevo, una carcajada vino a apuñalarme de sesgo a sesgo el corazón, y mi padre gimió con desgarradora lástima lleno de piedad infinita. Pobre, se cree hombre. Se cree hombre, ¿no? Está loco. Está loco. Es impresionante, Vallejo. Y algo interesante que creo que debemos decir es la narrativa de Vallejo es hermosa, ¿no? Sí, o sea, Vallejo es impresionante. es complicado leer un cuento de corrido. Son cuentos de repente fáciles en el aspecto de otros autores, ¿no? Que meten cosas muy rebuscadas, ¿no? Pero su narrativa, sus palabras que eligen, ¿no? Sus adjetivos, son muy de diccionario, ¿no? Hay que leerlo con diccionario. Para leer a Vallejo tienes que tener tu diccionario y como dices, en una no la entiendes a Vallejo. Tendrías que leerla 1, 2, 3 veces y esto, yo recién he entendido varias cosas ahorita que estoy conversando con Ricardo recién. Porque tú lo puedes ver desde tu perspectiva, pero viene otro y lo mira desde otra perspectiva y al final te quedas pensando, ¿no? ¿Qué es lo que quiere dar a conocer Vallejo? Como el cuento Más allá de la vida y de la muerte, ¿no? Uy, que ahí tuvimos una discusión hace tiempo, ¿no? Que está vivo, sí, yo decía, sí, y usted sí, no, sí, que sí, estaba sí, muerto, decía. Y para mí este es el mejor cuento, es mi favorito. Y para mí debería estar en el plan lector, debería ser añadido, pero creo que porque son muy tristes, creo que no los añaden, ¿no? Y también por esa religiosidad que Vallejo a veces como que parecía que no creía y a veces que sí creía, ¿no? En esa religiosidad. Es que ahí habla de su madre y él quería mucho a su madre. Quería mucho a su madre, pero su madre había muerto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que él mira a su madre. Él mira a su madre y no lo cree. Porque tenía 2 años. Es un personaje que regresa a su pueblo, porque hace 2 años había muerto su madre, ve a su hermano y dice, bueno, yo estoy aquí porque tengo que hacer cosas del trabajo, ¿no? Mi madre ha muerto, todo estaba igual, ¿no? Y cuando va a ver a la otra hacienda, ahí la encuentra. Pero antes hay una persona, hay una abuela que le dice, ¿no? ¿Por qué estás manchado de sangre? Claro, es lo que yo te decía. Sí. El personaje ha fallecido en el cuento, camino. En el cuento, porque la viejita le dice, ¿por qué tu cara está manchada con sangre? Bueno, ¿te acuerdas que yo te decía que sí. Él está muerto? Tú me decías que no. Él está muerto y ya pues si muerto va a su pueblo y mira a su madre y él no cree, o sea, ¿pero qué no cree? Pero es que lo raro es de que su madre le dice, hijo, estás muerto, yo te he visto en tu ataúd, ¿no? Entonces parece que en esa parte es la madre viva y él muerto. Claro. O la madre tampoco sabe que estaba muerta. De repente, pero yo conversando con un amigo que también es, siempre yo paro comentando y me gusta aprender, un amigo me comenta y me dice que este cuento, Más allá de la vida y la muerte, es el monólogo de un muerto. O sea, es el monólogo de un muerto. O sea, el personaje siempre ha estado muerto desde que empezó el cuento. Entonces también su hermano Ángel está muerto. Todos está muerto, su hermano, todos los que él mira. Porque Ángel también está solo, ¿no? Pareciera que también. ¿No? Es que los muertos, no has escuchado esa Porque leyenda, toda su familia se va. Porque dicen en el cuento, ¿no? Todos mis padres y mis hermanos se fueron. ¿No has escuchado esas tradiciones en Arequipa? Dice que los muertos, antes de irse, primero borran sus pasos por todo sitio donde han estado. Claro. Entonces, si él ha muerto en Lima, él se ha ido a borrar sus pasos en su Santiago. pueblo natal, a Santiago de Chuco,
Y cuando ha ido a Santiago de Chuco, ha visto a sus familiares muertos, a su hermano, a La abuela, a la abuela, todo, ¿no? a su madre. Es tremendo. Yo creo que este cuento debe estar en un plan lector, ¿no? Claro, acá está, mira, mira, de nuevo, Mm. siempre me gusta leer. Sí, sí. Dice, pero hijo de mi corazón, susurraba casi sin fuerzas ella, dice, tú eres mi hijo muerto y al que yo misma vi en su ataúd. Sí, eres tú mismo. Creo en Dios, ven a mis brazos. ¿Pero qué? ¿No ves que soy tu madre? Mírame bien, pálpame, hijo mío. ¿Acaso no lo crees? Contempléla otra vez, palpé su adorable cabecita encanecida y nada, yo no creía nada. Sí, te veo, le respondí, te palpo, pero no creo. No puede suceder tanto imposible. Y me reí con todas mis fuerzas. Excelente. Acá te llega cuando Sí, dice, no, sí, no sí. puede suceder tanto imposible. Me reí con todas sus fuerzas. No, sí, Vallejo, Excelente. por eso te digo, de repente por ahí, ojalá que de repente nos podrá ver un director, personas del teatro, si esto ustedes lo representan en una película o en una obra teatral, yo pienso que Debe de sería un haber, hay éxito. que buscarlo. Sí, de verdad. Luego tenemos dos últimos cuentos para ya terminar. Muro Noroeste, ¿no? Y El Vencedor. Que El son ve- pequeños cuentos. El vencedor, Mm. el vencedor que te lleva a tu chiquititud cuando salías del colegio y te peleabas. ¿No? Nunca Claro. te has peleado. Y daban, ¿no? Yo, dos niños, Juncos y Caimas. Cancia, ¿no? Cancio. Y uno da, ¿no? Yo doy por Cancio y ya se dan las apuestas, ¿no? Pero también es triste. Sí, Al sí, final, otra Claro, vez, este ¿no? cuento te lleva a tus años de primaria y secundaria cuando tocaba el timbre y te tenías que pelear con tu amigo. Y era emocionante porque salir del colegio al ruedo de batalla, como le decíamos, eran 3, 4 cuadras hay veces. Sí. Y ese trayecto que mirabas, tú aquí, el contendor al lado y toda la gente, como dices tú, que se dividía en dos, uno que apostaba por él, otro que apostaba por ti. Y ese trayecto te pasan mil cosas por la cabeza, así decirle, ¿sabes qué? Claro. Perdóname, si haces eso, ¿cómo voy a quedar? Mejor voy hasta el final. Y había incluso a veces unos que no habían peleado nunca, ¿no? Claro. Que no sabían pelear, Sí. ¿no? En el caso de ahí, que un niño, uno de ellos, el Cancio creo que era, ¿no? Era el que no sabía pelear, ¿no? Era de una familia buena, tranquilo. Claro. Y Juncos, pero todo mataperro. Juncos era mataperro, humilde, no tenía zapatos. Y al final pues llora, ¿no? También. al Claro, final. eso es lo bueno del vencedor. Al final se pelean, pero cuando hay violencia, cuando hay pelea, el mensaje es que todos Que pierden. al final pues. todos pierden, Inclusive ¿no? hasta Sí. el que gana la pelea pierde. Y acá también, a verle la última parte en la página 140. Y le dice, ¿no? Que le arregla, Sí, ¿no? ¿verdad? El Leónidas, creo. Leónidas. Leoncio, Leónidas. Leónidas. Sí, ¿no? Acá le dice, Leónidas se inclinó a verle. Juncos estaba llorando. Está llorando, dijo Leónidas. Le arregló el estropeado sombrero y le asentó el pelo por sobre la oreja, donde la sangre aparecía coagulada y renegrida. También le había caído un golpe, ¿no? Claro, no, es que como te digo, él ganó la pelea, porque si El él otro que estaba con magullado, un- el otro estaba peor. Pero, Con un golpe en el ojo, lo sacaron, ¿no? De dos todavía, ¿no? Pero inclusive, mira, si haber ganado, como te digo... Era un niño también. Era un niño y en esa lágrima, en ese llanto, Vallejo quiere decir muchas cosas, creo yo, ¿no? Por ejemplo, que no es bueno pelear, no es bueno solucionar las cosas a través de la violencia. Y otra, ¿no? La impotencia, ¿no? De haberle golpeado, inclusive de haberle golpeado al Al yo otro. pienso, ¿no? Al otro, ¿no? ¿Cómo lo dejo? Si yo estoy así, ¿cómo estaría el otro? Por último el tenemos vencedor. el muro noroeste, por último, ¿no? Y bueno, haciendo un hincapié también, Vallejo fue maestro, pues, ¿no? Claro, Vallejo y fue ahí maestro. tuvo de repente bastante, ¿no? Vallejo Se dedicó fue- a la poesía, pero yo creo que tuvo bastante material para hacer cuentos, ¿no? Claro, Vallejo fue maestro y en ese tiempo estaba la pedagogía lancasteriana, que era creo del rigor, pero Vallejo estaba introduciendo la pedagogía del amor. Hay una anécdota que dice que, por ejemplo, en las fiestas patrias, en las celebraciones de fiestas patrias, todos los profesores, porque él era profesor de primaria,
y todos los profesores marchando con sus niños, y sus niños marchaban bien, y el profesor también marchando, y cuando pasó Vallejo solo caminaba. Porque Vallejo, bueno, no era de... Claro. Él era De de la pedagogía del someterlos, amor, ¿no? claro. Pedagogía del amor, entonces no era del rigor, ¿no? de ejércitos, no. Él era más sentimental. Ahí se miraba también el sentimentalismo, la sensibilidad de Vallejo. Por último tenemos El Muro Noroeste, ¿no? Es un cuento creo que es más pequeño, pero también guarda Ese algo cuento interesante, también ¿no? es impresionante, ¿no? El cuento trata de dos prisioneros, ¿no? Que uno de ellos sí se asume y sí se sabe de que ha estado ahí por homicidio, pero hay una araña y este homicida también mata a la araña, ¿no? Y eso es lo que pasamos todos, ¿no? Si nosotros encontramos una araña que está molestando y la matamos, ¿no? Y el personaje principal se pone, y esto es interesante porque se pone a reflexionar por qué hay que juzgar a un hombre cuando mata a otro hombre, pero no cuando mata a una araña, ¿no? O no cuando mata a otro ser, ¿no? Claro. Y eso pasa creo con cualquier ser, ¿no? En esta época donde por ejemplo se maltratan animales, perritos, gatitos, ¿no? Poco a poco ya hay leyes, pero ¿dónde está esa justicia, no? Dice acá, pues, la justicia pues no se ejerce, no puede ejercerse por los hombres ni a los ojos de los hombres. Nadie es delincuente nunca, o todos somos delincuentes siempre. Porque si nosotros no matamos a un hombre, pero matamos a una araña, también somos delincuentes. Claro, solamente que ahí hace ver, pues, ¿no? ¿Por qué, como dices tú, si mato a un hombre voy a la cárcel y si mato a una araña no? Ahí también creo que nos está dando a conocer cómo el hombre no respeta la naturaleza, Claro. no respeta a los animales. O sea, ¿por qué un animal o una araña, por más pequeña que sea, es un ser vivo? ¿Por qué no tiene la misma valía que un ser humano? Esto es mucho, me hace recordar mucho del hinduismo, ¿no? De ese amor a cualquier tipo de ser, ¿no? Sería interesante saber si Vallejo tuvo alguna lectura, ¿no? Del hinduismo. No, Vallejo... Habrá leído digo, bastante. Si ustedes entran a leer a Vallejo, como a cualquier escritor, la cantidad de lectura que tienen antes para hacer un cuento es impresionante. Y el lenguaje, como dices tú, para leer a Vallejo, tienes que leerlo con diccionario, y usa harto verbo enclítico. Hizo un montón de verbo enclítico. Harto adjetivo, ¿no? Sí. Bastante adjetivo, ¿no? Y es dialéctico. Sus poemas también son hermosos. Dialéctico. Ya hablaremos en algún momento de sus poemas. Ahora, y acá, antes de acabar, cuentos de César Vallejo, que mencionó de la editorial Revuelta, tiene unas lindas impresiones de Julio Granados, ¿no? Es muy bonito. Y Las esto es ilustraciones hace poco, ¿no? 2023 hace Granados. esta recopilación, ¿no? De estos cuentos. Solo cuentos, porque tenemos la narrativa completa, que también hay parte de sus ensayos, Sí, que también son magníficos. Ahí sí, acá la narrativa completa, pero acá también ya tienes análisis bueno, no de todos los cuentos, de los más importantes. También es muy bonito. Y ya bueno, para terminar, muchas gracias al profesor Ian. Vamos a estar pronto con otro autor, de repente en los comentarios o algo. Estamos comenzando recién, pero si quieren que comentemos sobre otro autor, podemos hacerlo. Vamos a tener otro pronto que también se está preparando, de Leopoldo Lugones, que es un autor argentino, ¿sí? Un precursor de Borges, que también ahí es poco conocido, ¿no? Y otros autores peruanos que también son muy cuentistas. Abraham Valdelomar, Clemente Palma, que me encanta. Y también, a ver si analizamos una recopilación de cuentos arequipeños. Claro, también. Ya, bueno, muchas gracias. Chao, chao.